Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de las sustancias químicas. Y empezamos diferenciando lo que son sustancias simples y sustancias compuestas. Una sustancia simple va a ser la unión de átomos de un mismo elemento. Como por ejemplo, puede ser el hierro o el oxígeno que respiramos. Un trozo de hierro son la unión de un montón de átomos de hierro. El oxígeno que respiramos son paquetitos formados por dos átomos de oxígeno. Pero si lo que tenemos son átomos de distintos elementos unidos entre sí, lo que tendremos es un compuesto químico. Como por ejemplo pueden ser el agua o el dióxido de carbono. El agua son paquetitos formados por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el dióxido de carbono son paquetitos formados por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Definamos ahora el concepto entidad elemental. Bien, pues va a ser la unidad repetitiva, la unidad que se repite en una sustancia química. Y siempre se va a representar mediante una fórmula química. Las fórmulas químicas que conocéis, que habéis visto alguna que otra vez, no es más que esto, la unidad que se va a repetir en esa sustancia. Por ejemplo, pues las que hemos visto. El hierro, el oxígeno que respiramos, el agua, el NaCl, que es el cloruro de sodio, es decir, la sal que tenemos en casa, se repite un montón de átomos de sodio y de cloro, todos juntos. Sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. Diferenciemos ahora lo que es un cristal y lo que es una molécula. La molécula va a ser la agrupación de un número determinado de átomos y fijo. Esos átomos pueden ser iguales o distintos y también puede ser una agrupación de un número pequeño de átomos o de un número grande de átomos. Ejemplos, pues puede ser el agua, el oxígeno que respiramos, el ADN. Agua y oxígeno que respiramos son moléculas pequeñas. En cambio, el ADN es una molécula grande, es lo que se llama una macromolécula, porque son un montonazo de átomos juntos. ¿Pero qué es un cristal? Es una estructura tridimensional en la que un número indefinido de átomos, que también puede ser iguales o distintos, o de iones, se va a unir pero guardando un patrón. Ejemplos. Pues el cloruro de sodio que hemos dicho antes o cualquier metal. Por ejemplo el hierro. Cloruro de sodio, un montón de átomos de sodio y de cloro unidos. Cualquier metal como el hierro, un montón de átomos de ese metal unidos. Vamos a ver qué es ahora una fórmula química. En cierta forma lo hemos dicho antes. Es la representación de la entidad elemental, de la unidad repetitiva. La unidad repetitiva la vamos a representar mediante una fórmula química. Las fórmulas químicas están formadas por los símbolos de los elementos que forman esa sustancia y unos subíndices, unos numeritos pequeñitos que se colocan a la derecha de cada símbolo de elemento químico. Y que dependiendo de si tenemos una molécula o tenemos un cristal, representan cosas distintas. Vamos a ver qué representan esos subíndices si tenemos una molécula. Bien, pues los subíndices me van a representar el número real de átomos de cada elemento que forman esa sustancia. Por ejemplo, si lo que tenemos es una sustancia simple molecular, es decir, que están formadas por átomos iguales, como por ejemplo esas que tenemos ahí, el oxígeno que respiramos, el hidrógeno gaseoso o el ozono de la atmósfera, son paquetitos formados por átomos iguales. Y el subíndice me indica el número real de átomos de cada uno de esos paquetitos. En el oxígeno que respiramos hay 2 átomos de oxígeno en cada paquetito. Pero en cambio, en la molécula de ozono, cada paquetito, cada molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. Si lo que tenemos es una sustancia compuesta molecular, tendremos átomos distintos, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono o el amoníaco.
ese amoníaco, cada paquetito, cada molécula, va a estar formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Y qué nos van a indicar esos subíndices en los cristales? Pues nos van a indicar la proporción en la que se encuentran cada uno de los elementos que forman esa sustancia. La proporción, no el número real. Va a haber muchos más átomos. Lo que nos va a dar es el número de átomos que forman la entidad elemental, la unidad repetitiva. Por ejemplo, si lo que tenemos es una sustancia simple cristal, es decir, átomos iguales, como por ejemplo cualquier metal, el hierro, el oro, el cobre, voy a tener un montón de átomos de ese metal todos unidos. En el caso del oro, su unidad repetitiva es única y exclusivamente el átomo de oro. Pues su fórmula química va a ser la del oro, AU. Solo el símbolo químico del oro, porque es lo que se está repitiendo continuamente. Un átomo de oro es lo que se repite de manera indefinida. Pero si lo que tengo es una sustancia compuesta cristal, como por ejemplo el cloruro de sodio, si es compuesto tiene que estar formado por átomos distintos, lo que me está diciendo es que la unidad repetitiva es NaCl, un átomo de sodio y un átomo de cloro. Es decir, que se va a repetir esa unidad continuamente. Por cada átomo de sodio va a haber un átomo de cloro. Pero no significa que solo haya uno de sodio y uno de cloro. No. Hay un montonazo. Pero en ese montonazo, por cada piecita, por cada pieza de sodio, hay una pieza de cloro. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.